Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Entre la Vida y la Mente. Soy la psicóloga Guadalupe Delgado y te agradezco que me acompañes el día de hoy. Y hoy hablamos de un tema que creo que nos involucra a todos, que muchos están padeciendo. El tema del que hablaremos hoy es sobre la ansiedad, un tema que está quejando a muchas personas en diferentes niveles. Entonces, si tú estás padeciendo estos síntomas o tienes algún familiar, un conocido que lo vive, vamos a iniciar y quiero antes advertir. La información que voy a compartirte no es para que te autodiagnostiques, es solamente informativa, algunas recomendaciones. Si dentro de esta información que yo te comparto hay síntomas que tú dices, oye, yo sí paso por eso, la invitación es a que acudas a un especialista, o si tú tienes un familiar y dices, oye, eso sí le pasa, entonces no lo minimices, refiéranse a un especialista de la salud, pero no lo dejen de lado. La salud mental es tan importante como la física. Entonces, pues voy a empezar. Quiero empezar este programa con una frase que dice así: el temor agudiza los sentidos. La ansiedad los paraliza. Esta frase es del psiquiatra Kurt Goldstein. ¿Por qué elijo esta frase? Primero, en el proceso de sanar es súper importante que tú comprendas y conozcas lo que padeces, ¿ok? Entonces, primer punto, ¿qué origina la ansiedad? Y el por qué elijo esta frase es porque la ansiedad nace de una emoción que es el miedo. ¿Ok? Entonces, si la ansiedad tiene su origen en el miedo, pues hay que comprender qué es el miedo, de qué se trata, para qué sirve, ¿sí? Entonces, por eso es que, les decía, el temor agudiza los sentidos y la ansiedad los paraliza. El miedo comenzó siendo algo positivo para nuestros antecesores en la prehistoria. Es un mecanismo que alertaba o cuidaba o mantenía la supervivencia, ¿sí?, de estos individuos, ¿sí? Los salvaguardaba ante los depredadores, las inclemencias del tiempo y demás amenazas, colaborando así a su supervivencia. Entonces, para nuestros antepasados, para nuestro proceso de evolución, el miedo tenía una función positiva, ¿sí? Y funciona de esta manera. Primero, los sentidos, tus sentidos, captan el foco de peligro, ¿sí? Lo que oyes, lo que sientes, lo que ves, el estado en el que te encuentras, identifica que hay un peligro. Pasa a tu mente, ¿sí? Tu cerebro es quien empieza a procesar e interpreta el peligro y pasa a la acción, que es, de acuerdo a lo que yo siento, mi mente lo interpreta como un riesgo, identifica el riesgo y acciona. Lo que lo hace accionar es una parte de nuestro cerebro, ¿sí?, que gestiona las emociones, y es el sistema límbico, y entonces es ahí donde la acción pasa a ser de lucha. O sea, tú identificas cuál es el riesgo y ya sabes si tienes que luchar, si tienes que huir, ¿sí?, para preservar tu vida, ¿va? Así funciona el miedo a nivel neurológico, ¿no? Bien. Y bueno, además con esto, el miedo también se encarga de la constante revisión de información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos. ¿Esto qué quiere decir? Pues naturalmente siempre vamos a tener un sentido alerta, ¿sí?, para cuidarnos. Pero, ¿qué pasa, ¿sí?, cuando ese sistema normal que tenemos de alerta empieza a perder el control, ¿sí? Cuando ya
ahora, por decir antes, pues nos cuidábamos de los depredadores y todo. Ahora empieza la primera pregunta, como siempre. ¿Tú de qué te cuidas? ¿Sí? Ahora, ¿de qué te estás protegiendo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te asusta? ¿De qué te proteges? ¿Sí? ¿Y de qué te proteges que hace que tengas una alerta extrema, de tanto que llegues a perder, ¿no? esta oportunidad de estar en calma? Y es ahí, ¿sí? Cuando ya cruzamos el límite del miedo normal. Que cuando la persona ya entra a un estado de ansiedad en el que reacciona como si realmente estuviera en peligro. ¿Ok? Entonces, esta parte es súper importante que podamos distinguir. El miedo es natural. ¿Sí? El miedo es natural, tiene reacciones físicas, reacciones emocionales, y que sirve pues para protegernos de algo, para advertirnos, ¿sí?, de algún riesgo. Pero ¿qué pasa cuando esa reacción es constante y no hay un peligro palpable o real que justifique esa reacción? Y es ahí en donde empezamos a distinguir un miedo natural a una ansiedad. ¿Ok? Entonces, es importante que conozcas este contexto, que sepas cómo funcionamos naturalmente y distinguir entre cuando ya pasa a ser algo anormal, cuando ya empieza esto a afectar nuestra calidad de vida. Y entonces, pues hablaremos de esto. Ahorita en el siguiente bloque estaremos hablando de lo que es ya la ansiedad, sus características, sus síntomas, pero quédate con esta información, sobre todo porque muchas personas que tenemos a alguien con padecimientos de ansiedad, muchas veces más que apoyarlos, empezamos a cuestionarnos, empezamos a decir, oye, es que no, tú no, es que no hay nada, no pasa nada, no tienes nada, ¿sí? Estás exagerando. Porque no comprendemos que lo que está viviendo este individuo, lo que está viviendo tu familiar, tu conocido o incluso tú, pues es una reacción ya que ha perdido el control y que se tiene que trabajar. Invitación a que continúes conmigo en el programa, porque muchas veces tratamos de hacernos los fuertes, vivimos los síntomas y nos resistimos, nos hacemos los fuertes y queremos dominarnos, ¿no? Y yo tengo que poder. Porque es importante ir a terapia, porque te van a dar las herramientas para poder controlarlo de la manera correcta y no llegue a salir del control a un punto en el que ya afecte tu calidad de vida, en donde ya no puedas trabajar, en donde ya no puedas salir, en donde empieces a tener otros padecimientos o sufrir otros padecimientos. Ustedes más adelante lo veremos, pero hay personas que viven la ansiedad a un extremo en donde muchas veces paran al cardiólogo porque sienten que ya les está dando un infarto, están sufriendo dolor y van al cardiólogo y resulta pues que no, el cardiólogo le dice no tienes nada, es ansiedad, y dices no, pero si yo lo estoy sintiendo, ¿cómo puede ser falso? Bueno, es importante que comprendas esta parte. Esa reacción de tu cuerpo es detonada, ¿sí?, por la ansiedad. ¿Alguna razón? Vamos, más adelante también te diré el por qué podría ser, para que tú empieces a hacer una introspección, a ir revisando tus experiencias, si tú que me escuchas has vivido alguna crisis de ansiedad, y de esa manera que yo espero que ya estés en terapia, pues puedas motivarte a continuar en tu proceso. La ansiedad nace o tiene su origen en una emoción que es el miedo. Hablamos de cómo funciona el miedo, cuál es su función en nosotros, que de alguna manera su función es positiva, de manera natural, porque es lo que hace que estemos
alertas a los peligros, ¿ok? Como parte de nuestra evolución y de de la supervivencia de nuestra raza. Y voy a poner un ejemplo antes de pasar al punto en donde decíamos que cuando ya perdemos el control sobre ese miedo natural, pues entramos a un estado de ansiedad. Imagínate que uno conoce cómo es un medio de defensa de un tlacuache. A ver, ¿conoces cómo es el medio de defensa de un tlacuache? No, a los golpes, decía ayer, no. El modo de defensa de un tlacuache es que cuando percibe que hay peligro, y dependiendo de el riesgo, o sea, hablamos de que el miedo nos hace accionar en la huida o en la lucha, lo que hace el tlacuache es hacerse el muerto. Se paraliza todo, se pone tieso como si realmente se hubiera muerto. ¿Sí? ¿No sabías eso? O sea, tú agarras, ya se murió y lo tiras y no está muerto. Si no hay evidencia de que está lastimado, el tlacuache puede que esté vivo, solamente se está haciendo el muerto. Ahora imagínate si ese tlacuache entrara en un estado en el que piensa que todo el tiempo está en riesgo. Todo el tiempo estaría su cuerpo o su cuerpo, su fisiología en ese estado de tensión. Ellos bajan su nivel o su frecuencia cardíaca. De ellos no se percibe que estén respirando ni que estén palpitando su corazón. Entonces, siempre estaría así, se perdería, ¿no? de vivir, moriría de hambre, ¿no? Porque estaría constantemente en ese estado. Ahora imagínate nosotros como la forma en que manejamos el miedo, que es, se nos acelera el corazón, nos agitamos, sudamos, cuando el miedo se refleja a través de una biología. Así que imagínate cómo estamos cuando estamos en ese estado constante de alerta, de supervivencia. Pues es ahí en donde donde se convierte en ansiedad, ¿verdad? Perdemos el control y estaríamos todo el tiempo experimentando esas crisis sin permitirnos vivir nuestra vida de una manera con bienestar, benéfica, ¿no? Porque estaríamos experimentando esas crisis, ¿sí? Por eso quería ponerte el ejemplo como el tlacuache. Imagínate cómo vivir el tlacuache si todo el tiempo está experimentando esas alertas de peligro y se hace el muertito, pues no vive. Entonces eso es lo mismo que pasa con nosotros, solamente que nosotros pues no nos hacemos el muertito, sufrimos y padecemos muchos síntomas. Entonces la ansiedad pues es un padecimiento que está conformado de preocupación y miedos intensos y continuos ante situaciones cotidianas o inexistentes que no puedes controlar. La ansiedad, al ser una reacción que surge de la emoción del miedo, de repente pues tú ni sabes por qué estás teniendo ansiedad, solamente estás sufriendo los efectos. Dependiendo del tipo de ansiedad, los síntomas pueden ser, pon atención, te los voy a enlistar para que puedas identificar si tú tienes algunos de estos síntomas. Falta de concentración, pensamientos intrusivos constantes, o sea, todo el tiempo te estás abrumando con pensamientos, problemas para dormir, inquietud, irritabilidad, llegas incluso a tener síntomas físicos como sudoración, fatiga, dificultad para respirar, latidos cardíacos rápidos o mareos, que esta parte era la que les decía hace ratito, que es cuando hay personas que llegan al punto de experimentar los síntomas de un ataque cardíaco, ¿no? Llegas a tener preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesiva, que es cuando tenemos ataques de pánico, ¿no? Les llaman ataques de pánico. Entonces, de estos, ¿cuántos padeces? ¿Cuáles? Pon atención entonces, o si tú conoces a algún familiar que llegue a experimentar eso y dices, híjole, yo pensé que se estaba haciendo o que solamente estaba fingiendo o que estaba exagerando cuando decía que le dolía porque pues no tenía nada, o que
se pone a temblar y que tiene miedo y pues no hay nada a lo que le tenga miedo. Entonces pues yo siempre lo tiraba como que estaba de dramática o de dramático. Hoy tienes que saber que son síntomas de un trastorno de ansiedad. A veces los síntomas empeoran con el tiempo y afectan la vida diaria de las personas. Por eso es importante acudir a terapia, ¿sí? Es importante acudir a terapia. ¿Qué tipos de ansiedad? Primero, yo ahorita no te voy a describir cada tipo, porque no quiero que tú te autodiagnostiques, ¿ok? Yo no quiero que tú digas, yo tengo esta, Yo prefiero que puedas acudir a terapia. Si de esos síntomas que yo te dije tienes varios, entonces acude a un especialista. El especialista te hará una evaluación y te indicará qué tipo de ansiedad tú estás padeciendo, y de acuerdo a ese tipo de ansiedad, pues será tu tratamiento, será tu proceso terapéutico, las recomendaciones que te va a mandar. Pero, ¿qué tipos de ansiedad? Pues bueno, el primero son 4 comunes. Hay varios, pero yo voy a enlistar 4 tipos de ansiedad, los más comunes. El primero es la ansiedad generalizada. ¿Sí? Así como te los voy a nombrar, van a ser como se podría decir que en los síntomas, de síntomas que tienen una manifestación, vamos a poner no leve, porque aquí no hay nada de bajo o malo, son diferentes, pero más emocionales, hasta donde ya llegan a tener un impacto también físico, ¿ok? Es el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, ¿sí? Y el trastorno por estrés postraumático o las fobias. Hay personas, ¿sí?, que cuando vivimos experiencias traumáticas, llegas a tener posteriormente crisis de ansiedad. Entonces, muchas veces la persona en su experiencia dice, bueno, yo ya lo estoy superando y entonces pues está bien, comprendo la experiencia, sé que es difícil, yo voy a salir adelante, y no acudes a terapia. Y de repente, en el tiempo, puede ser que no inmediatamente, a los meses o más adelante, empiezas a tener crisis de ansiedad, ataques de pánico. Y de repente tú no sabes por qué. Entonces, puede ser que lo más probable es que tú hayas vivido una experiencia traumática o estresante que no trabajaste, sí, que no abordaste, y que después te está generando un problema. ¿Qué puede ser? Desde un asalto, ¿sí? Desde un asalto, alguna pérdida, cosas que el riesgo de un accidente, o tal vez un accidente automovilístico, y pues no te pasa nada, tú te atendiste las lesiones, pero no el impacto del accidente. Entonces, por eso es importante que tú vayas al especialista y él puede identificar cuáles son, qué tipo de ansiedad es el que tú estás padeciendo. ¿Qué puede detonar la ansiedad? Voy a hacer una lista, o les hice una pequeña lista para que veas qué tipo de experiencias te pueden llevar a padecerlo. Ahorita voy a decirte algunas experiencias que pueden detonar la ansiedad, ¿sí? Y esto independientemente del origen, que no es lo mismo el origen de la ansiedad que la experiencia que la detona, ¿ok? Puede detonarla un divorcio, cuando tú tienes una separación con tu pareja, puedes experimentar esta experiencia, empezar a experimentar crisis de ansiedad, la muerte de un ser querido, que era lo que nos compartía mi compañero, ¿no? Que después de perder a mamá, él empezó a experimentar crisis de ansiedad.
hacerte padre o madre. Este punto es bien importante porque a veces no lo identifican, ¿sabes? Y lo que no te das cuenta es que tal vez en tu auto o sobreexigencia de cumplir con responsabilidades o falta de confianza de poder lograrlo, entra en ti ese miedo que lo rebase o que se rebase y llegue a la ansiedad por temor de no poder sostener a tu familia, de no poderla proteger. Entonces eso también es un detonante y es un temor, un miedo natural, pero que puede pasar o rebasar la línea y llevarnos a la ansiedad. Relaciones familiares conflictivas, ¿no? Vivir en un contexto muy conflictivo, peleas, que sea violento, discusiones, sobrejuicio, exigencias. Ese tipo de contextos familiares también nos pueden llevar a padecer crisis de ansiedad, dificultades económicas. Esto lo pueden experimentar sobre todo los líderes de casa, ¿no? Papá o mamá, cuando tienen dificultades económicas, pues pueden vivir esta experiencia y de repente no lo saben, solo saben que se sienten enfermos, que tienen que les está dando, o que sienten que casi les da un paro cardíaco y no saben por qué, y entonces empiezan a buscar médicos y lo último en lo que tú aterrizas es de que tus miedos te están inundando, ¿verdad? El miedo de lo que no vas a poder resolver está realmente impactándote a nivel mental, emocional y físico ya. Entonces es importante ir considerando estos puntos y que tú vayas reflexionando qué es lo que ha pasado en tu vida. Si tú has tenido o experimentas crisis, empieces a repasar tu experiencia, identificar los momentos en los que lo has vivido y qué ha pasado cerca de ese periodo, ¿ok? Por un problema médico, sí, a veces puedes tener problemas de salud que te lleven o que te generen miedos, un hecho traumático o estresante, que era algo que ya habíamos hablado, ¿sí? Y cuidar que si tú tienes alguna experiencia traumática o estresante, pues no dejes de lado tu salud emocional, que lo abordes de manera inmediata como medida de prevención, ¿ok? Pueden generar ansiedad algunos medicamentos como efecto secundario, entonces hay que cuidar esa parte, y el consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, ¿no? Son algunas situaciones que nos pueden llevar a experimentar ansiedad. También puede ocurrir que la causa de la angustia no sea evidente y que el paciente no sepa por qué siente tanto malestar. En cualquiera de los casos, la ansiedad parece como un intento de la mente de comunicar que algo no está bien. Y es importante poner atención para identificar qué está detonando este síntoma, este trastorno. Vamos a pasar a la parte del tratamiento. ¿Cómo tratamos la ansiedad? Cuando la ansiedad ya llega a niveles en donde se ve afectada significativamente nuestra calidad de vida, pues también, ¿verdad? Los dos tratamientos principales para el trastorno son la psicoterapia, ¿sí? Esta la debemos tomar desde inicio, ¿ok? Desde inicio, pero ya hay momentos en los que ya se ve afectado, nos vemos afectados físicamente, fisiológicamente y mentalmente. Entonces tenemos que acudir a terapia y también llevar un tratamiento médico. El tratamiento médico, ¿con quién tenemos que acudir? Si acude al psiquiatra o al psiquiatra, si estamos hablando de crisis de ansiedad en niños o adolescentes, porque lamentablemente ya es algo que está sucediendo, ya es mucho más constante el que niños y adolescentes, personas jóvenes, estén experimentando ansiedad. Entonces, que puedas quitar de tu mente ese estigma de que el psiquiatra y el psicólogo son para locos, porque no es así. La salud emocional y mental es tan importante
¿sí? Como ir al dentista, como ir al médico, ¿sí? Al médico familiar y estar pues periódicamente revisando qué debemos trabajar. Y cuando hablamos de que tenemos que ir a psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias más recomendadas para abordar la ansiedad. ¿Por qué? Porque su proceso o sus técnicas son específicas para ayudarte a mejorar los síntomas y poder gradualmente volver a actividades que evitabas en consecuencia de la ansiedad. Y su proceso pues es más corto, ¿no? Van a técnicas específicas para que tú puedas superar o lograr el control. Entonces, este tipo de terapias es la más recomendada y seguimiento médico con psiquiatra cuando ya empieza esto a llevarnos fuera de control. Es importante tomar en cuenta que la causa de la ansiedad para cada paciente es particular y subjetiva, pues cada paciente sufre dependiendo de su historia pues de vida, ¿no? Su experiencia infantil, su contexto de vida, las experiencias que ha vivido, ¿ok? Entonces, dentro de ese marco que se debe indagar en profundidad para discernir la causa de su angustia. De otro modo, solo se estará controlando los síntomas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Y muy importante, si tú inicias un tratamiento por ansiedad, a lo que va a ir el médico inmediatamente va a ser a controlar la ansiedad, ¿sí? A que tú puedas manejar esas crisis y empezar a mitigar. Pero ¿cuál es el origen de estas crisis? Eso se va a tratar durante un proceso. Entonces, mi recomendación es no abandonar tu proceso terapéutico aunque tú ya estés sintiéndote bien, porque tienen que ir a abordar qué es lo que lo origina. Si no, vas a mantenerte solo controlándote y puede llegar una experiencia que vuelva a detonar una experiencia diferente y que detone esta crisis, y entonces pues otra vez volver a un proceso. Entonces me quedo con esta parte del tratamiento. Si tú ahorita dices, oye, pues sí, tengo todos esos síntomas que la psicóloga Guadalupe dijo, tengo que ir a terapia, ya les recomendé, bueno, pueden buscar un terapeuta cognitivo-conductual, es la metodología que tendrá que utilizar el terapeuta al que tú visites. ¿Y qué va a pasar? Si ya lo decidiste, te voy a dar unas recomendaciones. Primero, toma nota de cuándo se presentan las crisis de ansiedad. Si hay algo que haga que se empeoren esas sensaciones, cuándo afectan tus actividades. Es importante que vayas anotando, ¿sí?, esta información. Enlistes todo lo que te genera estrés, o sea, va a ser una lista, ¿no? El día de hoy, esto me generó estrés, esto me hizo entrar en ansiedad. Empiezas a anotar lo que te genera estrés. Puede ser desde cambios, episodios estresantes, no sé, experiencias que estés viviendo en tu día a día y que te generen ese nivel de estrés alto. También enlistar si tienes antecedentes familiares de ya sea papá, hijos, que hayan padecido algún problema de salud mental. También si tienes algún otro problema físico que estés atendiendo y si estás tomando medicamentos. Y esto incluye vitaminas, hierbas y otros suplementos y obviamente tratamiento médico correspondiente. Toda esta información es importante que la recabes para que si tú estás decidiendo ir a terapia puedas llevarle esta información a tu terapeuta y pueda tener mayor información, ¿ok? Eso es al dar el paso para que vayas a terapia. Y si no lo has hecho,
si ya has ido a terapia y no te has hecho la tarea, porque muchas veces no se hace la tarea. Me ha pasado tener personas que no hacen su tarea. Si no has seguido esas indicaciones que seguramente te pidió tu terapeuta, aplícate. Es muy importante, porque toda esa información es como una radiografía, ¿sabes? Que le va a dar mucha información a tu terapeuta para poder guiarte, ¿ok? Y bueno, recomendaciones cotidianas que tú puedes hacer para ayudar a mitigar ese nivel de estrés que te lleva a la ansiedad. Cuando estés ansioso, primero, realiza alguna caminata vigorosa. O sea, empieza a caminar a un ritmo constante y frecuente, ¿no? Sal, ¿sí? Para que tu mente se aleje de preocupaciones. Segundo, ya como rutina, realiza una actividad física. Zumba, gimnasio, algún deporte que te guste, pero que sea mínimo 3 veces a la semana, preferentemente todos los días. Entiendo que hay personas que trabajan y que no tienen como que todo el tiempo. Yo les invito a que sí se lo den, entonces elijan una actividad física que puedan realizar o que puedan integrar a su rutina. Bien, siguiente, realizar ejercicios de respiración. Estos es importante que tú los hagas, sientas ansiedad o no. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar, ¿ok? Y si tú quieres hacer un ejercicio de respiración ya que estás en crisis y no tienes la práctica, te vas a desesperar muchas veces. Entonces, lo ideal es que todos los días hagas ejercicios de respiración, ¿sí? Estos te puedes apoyar en internet, buscar ejercicios de respiración para que puedas entrenarte. Tu terapeuta te tiene que orientar al respecto, pero si ahorita todavía no has ido al terapeuta, pues puedes empezar buscando técnicas de respiración para empezar a practicar, ¿ok? Viene la siguiente recomendación: practica la meditación. Aunque parezca lo mismo, no lo es, ¿sí? Porque la meditación ya es un momento en el que tú te vas a dar y te vas a concentrar en esa actividad. Te puedes apoyar con musiquita, te puedes, con sonidos, con aromas, y empezar a hacer el ejercicio de meditación. Este ejercicio, esta práctica, yo la recomiendo 100% para todos. Sufras de ansiedad o no, la práctica de meditación es poderosa, ¿sí? No es otra cosa más que centrar la atención. Yo sé que hay personas, sobre todo, que tienen, están involucradas a un nivel religioso y que tienen como ciertas creencias equivocadas sobre la meditación, ¿no? Es que te separas del cuerpo y no sé qué me han dicho. No es real. La meditación, al contrario, es centrarte en ti, en tu cuerpo, en tus emociones, y empiezas a dominar tus pensamientos. Entonces yo te recomiendo muchísimo este ejercicio. Tienes que disminuir o eliminar, preferentemente por completo, la cafeína, ¿sí? Disminuir el azúcar, sobre todo si estás padeciendo ahorita crisis de ansiedad. Hay que cuidar nuestra alimentación, llevar una alimentación saludable y quitar esto, obviamente también quitar el consumo de alcohol u otras sustancias parecidas. Rodéate de tu red de apoyo. Por eso les decía hace ratito, es importante evitar hacer juicios a nuestras personas cercanas que están padeciendo de ansiedad, para que también nosotros seamos parte de su apoyo, ¿sí? Recuerda que ellos pues no es porque quieran sentirlo, es algo que están padeciendo, es real las sensaciones que viven. Entonces hay que ser apoyo para ellos. Y mi recomendación para ti que estás viviendo esta experiencia, acércate a tus familiares. Entonces, familiares, si tú tienes amigos, hijos, papá, novia que están padeciendo de ansiedad, obviamente vayan primero a terapia para que se diagnostique y conviértete en parte de su red de apoyo. Evita pláticas pesimistas y negativas para no reforzar ese estado de preocupación y de alerta. Haz actividades de contacto con la naturaleza de forma rutinaria. Enlista lo que
anteriormente te había recomendado. Y pues puedes complementar con algunas soluciones alternativas como la aromaterapia, y hay otras actividades que tú encontrarás solamente como una complementación a este apoyo que estás dando. Y recuerda que es un proceso. Sé paciente y sé constante. Cumple con tu plan de tratamiento y practica las estrategias que desarrollaste con tu profesional de salud mental. ¿Ok? Entonces esta parte es importante. No te desesperes. Hay una analogía que yo siempre uso cuando vivimos experiencias de estrés. Imagínate que una ola te arrastra, que estás en el mar, en algo tranquilo, y de repente llega una ola y te arrastra. ¿Qué hace que te ahogues? La desesperación. Lo ideal es que en ese momento en el que la ola te está arrastrando, guardes la calma. No vas a poder respirar, por supuesto, pero ahí en ese arrastre, tu calma es lo que puede salvarte la vida. Así la ansiedad. Te agradezco que me hayas acompañado. Soy la psicóloga Guadalupe Delgado. Gracias y espero escucharte el próximo lunes. Nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.